Bueno, quería celebrar con ustedes esta Navidad, especialmente darle las gracias a los Patreon de este canal que han decidido no tener exclusividad en ninguna de las materias que aquí hacemos. En algún momento se los propuse y me pidieron que siguiera compartiendo con todos los suscriptores lo que se hace en Esfera Pública. Así es que a ellos les mando un caluroso abrazo, por supuesto, que a nuestros suscriptores también. Pero ese esfuerzo que va desde $1 en adelante es un esfuerzo que nos permite avanzar con el canal y se cumple entonces otro año más de presencia de Esfera Pública. En la Esfera Pública hemos logrado muchas cosas importantes en términos de abrir conciencias. Y este regalo que les traigo es justamente un cuento que le contaba a mis hijos todos los años en los advientos antes de Navidad, para que tuvieran conciencia, en este caso, de qué es lo que hay detrás del alcohol, del consumo de alcohol. Es un cuento de León Tolstoy que se titula El primer destilador y se los voy a contar como regalo de Navidad. Un pobre mujik, los mujik eran los campesinos de la época, se fue al campo a labrar sin haber almorzado. Llevó un pedazo de pan. Después de haber preparado su arado, escondió su mendrugo debajo de un matorral y lo cubrió con su caftán. El caballo se había cansado. El mujik tenía hambre. Desenganchó su caballo y lo dejó pacer. Luego se acercó para comer y cuando levantó el caftán, el mendrugo había desaparecido. Buscó por todos lados, volvió, revolvió el caftán, lo sacudió y dijo: bueno, el mendrugo no está. Qué raro es esto, pensaba. No he visto pasar a nadie y sin embargo alguien se ha llevado mi mendrugo. El mujik se quedó sorprendido. Y era un diablillo que mientras labraba el mujik le había ido a robar la comida. Este diablillo se escondió después detrás del matorral para escuchar al mujik y ver cómo se enfadaba y nombraba al demonio. Pero, a pesar de que el mujik distaba mucho de estar contento, exclamó: bah, no me moriré de hambre. El que me haya quitado la comida la necesitaba sin duda. Que le haga buen provecho. El mujik se fue al pozo, bebió agua, descansó un momento y volvió a enganchar el caballo, tomó el arado y se puso de nuevo a trabajar. El diablillo se enfureció mucho al ver que no había logrado hacer pecar al mujik. Fue a pedir al diablo jefe que lo aconsejase. Le refirió cómo había tomado el pan al mujik y cómo éste, en vez de enfadarse, había dicho: ¡buen provecho! El diablo en jefe se enojó. Ya que el mujik, le dijo, se ha burlado de ti en esta ocasión, es que tú mismo has dejado de cumplir tu deber. No has sabido hacerlo bien. Si dejamos que los mujiks y las babas se nos suban a las barbas, esto va a ser intolerable. No puede esto concluir de este modo. Vete, vuelve a casa de ese y gánate el mendrugo, si quieres comértelo. Y si antes de 3 años no has vencido a ese mujik, te daré un baño de agua bendita. Se estremeció el diablillo. Volvió rápidamente a la tierra, reflexionó largo tiempo sobre el modo de reparar su falta, pensaba y pensaba el diablillo y por fin dio con lo que buscaba. Se transformó en un buen hombre y se puso al servicio del mujik. En previsión de que vería seco el verano, aconsejó a su dueño que sembrara el trigo en terrenos pantanosos. El mujik siguió el consejo de su criado y sembró, que recordemos es el diablillo, y sembró en tierras pantanosas. El trigo de los demás mujiks fue quemado por el sol. El del pobre mujik creció lozano y fresco. Tuvo para comer hasta la otra cosecha y le quedó aún mucho pan. Aquel verano el criado, es decir, el diablillo, convenció al mujik de que sembrara el trigo en las alturas, precisamente porque venían muchas lluvias. El trigo de los demás se inundó, se pudrieron los tallos y no sacaron espigas. En cambio el mujik recogió en las alturas un trigo magnífico. Y tuvo tanto trigo sobrante que no sabía qué hacer con él. Entonces el criado le enseñó a hacer vodka. Se puso a beberlo y dio de beber a los demás. El diablillo, una vez
hubo logrado su cometido, se fue a encontrar al diablo jefe diciéndole que había ganado su mendrugo. Bueno, el diablo jefe obviamente que quiso ver si era verdad. Se fue a casa del mujic y vio que éste, habiendo invitado a las personas principales de todo el pueblo, les daba vodka. La esposa misma servía la bebida, pero al pasar cerca de la mesa se enganchó con el ángulo y derramó un vaso. El mujic se enfadó, riñó a su mujer. Cuidado con esa tonta de 1000 demonios, el mismo que antes, ¿no es cierto?, le había dado sus bendiciones a quien se había llevado el mendrugo. ¿Acaso te figuras que esto es agua de lejía para derramarla de su modo? El diablillo tocó con el codo al diablo, su jefe. Fíjate bien, le dijo. Ahora veremos cómo le duele el mendrugo. Después de haber reñido a su mujer, el mujic quiso servir él mismo y que brindaran todos. Llegó un pobre mujic que nadie esperaba. Viendo que los demás bebían vodka, habría querido también beber un poco para animarse. Allí estaba el pobre mujic tragando saliva. El dueño se negó a hacerlo beber. Iba murmurando: ¿se figuran que he hecho bastante vodka para dar a cuantos vengan? También esto le gustó al diablo jefe. Y el diablillo, enorgulleciéndose, le dijo: aguarda, aguarda un poco. Esto no es todo. Los mujics ricos, y con ellos el dueño, después de haber bebido el vodka, se adulaban unos a otros, se prodigaban mutuas alabanzas y sus palabras eran melosas. El diablo jefe iba escuchando y felicitaba al diablillo. Si esta bebida los hace ser hipócritas, le dijo, y se engañan unos a otros, entonces están en nuestro poder. Aguarda aún lo que falta, le dijo el diablillo. Déjalos que beban solo otra copita. Ahora están como zorros, que menean la cola delante de los demás y procuran engañarse. Mas luego los verás feroces, como lobos. Los mujics bebieron otra copa y empezaron a gritar y a hablar groseramente, en vez de palabras melosas. Se injuriaban unos a otros, se enfurecieron, se pelearon y se rompieron las narices, y habiéndose el dueño de casa metido en la pelea, recogió su parte de los porrazos. El diablo miraba y se ponía contento. Esto marcha pero perfectamente, le dijo. El diablillo repuso: aguarda todavía lo que va a suceder. Deja que beban otra copita más. Ahora están como lobos furiosos. Cuando hayan bebido otra copa, estarán como cerdos. Cada uno de los mujics bebió otra copita. Todos estaban atontados, gruñían, gritaban sin saber lo que decían y no se escuchaban unos a otros. Se fueron cada cual por su lado, unos solos, otros de dos en dos o de tres en tres, todos fueron a caerse al suelo, en el barro, en la calle. El dueño de casa, que había salido para acompañar a sus huéspedes, cayó en un charco. Se ensució completamente y se quedó ahí, tendido como un cerdo que gruñe. Y esto acabó de alegrar al diablo jefe. Vaya, dijo, has inventado una prodigiosa bebida. Te has ganado tu mendrugo. Dime ahora cómo has fabricado este brebaje. Juraría que lo has compuesto de sangre de zorro. Y así los mujics se han vuelto traidores como los zorros. Luego, sangre de lobo, que les hiciera ser crueles como los lobos. Y por fin sangre de cerdo, por lo que se han convertido en cerdos. No, dijo el diablillo, no lo he hecho así. Me he limitado a hacer que cosechara demasiado trigo. En ese mismo mujic estaba la sangre de estas bestias. Pero esta sangre no podía obrar mientras el trigo le diese apenas lo necesario. Y entonces era cuando no le dolía su último mendrugo, y cuando empezó a pensar cómo lo hacía para utilizar el sobrante. Entonces le enseñé a beber vodka, y cuando empezó a destilar para su gusto y todavía en nombre de Dios el vodka, fue entonces cuando la sangre del zorro, la del lobo y la del cerdo afloraron. Y ahora le bastará que beba vodka para ser como esas bestias. El diablo jefe felicitó al diablillo, le dio su mendrugo y le hizo ascender un grado.
Sí, Tolstoy tenía un cierto amor por la vida sencilla. Estos cuentos los escribe al final de su vida. Y tenía cierta distancia con esa riqueza que a él lo acompañó siempre. Pero esa no es la moraleja de este cuento. Se puede ser rico, como pasaba al principio con los calvinistas, ¿no? Eh, Se puede ser rico pero austero. El aguijón de la necesidad, sobre todo en las nuevas generaciones, ha faltado. Por eso es que creen que pueden exigir derechos sin asumir ninguna responsabilidad. Pero sobre todo la descripción que se hace acá, de cómo va aflorando ciertos rasgos, ¿no? Cómo van aflorando ciertos caracteres en quienes se pasan de copas, es universal. Y si los jóvenes leyeran esto y supieran que a la cuarta copita van a terminar como los cerdos, después de haber sido hipócritas y crueles, probablemente muchos de ellos se abstendrían. Este tipo de cuentos debiésemos de estar hoy día narrándoles e invitarlos a crear respecto de todos los otros males que hay en la droga, que destruye la vida de nuestra juventud. Ese es el regalo de Esfera Pública para ustedes. Muchas gracias a mis Patreon, muchas gracias a los suscriptores, un abrazo y muy feliz Navidad.